Bienvenidos a la tertulia de amigos, aquí en directo en Radio Solidaria y en Solidaria TV. Estoy en esta mañana con nuestro compañero Carlos Reich. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Buenos días, José. Un placer poder estar en esta mañana. Hoy nos vas a hablar de un tema que a todo cristiano le ha surgido, le ha acontecido en algún momento, el ánimo. Y hoy has puesto el título, No permitas que minen tu ánimo. Sí, el ánimo. ¿Qué es el ánimo? Es la actividad misma del alma. Los hombres fuimos constituidos cuerpo, alma y espíritu. Cuando el Señor dice que el Señor nos creó a su imagen y semejanza, es que somos tripartito, estamos divididos en tres partes. Dios es Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Ahora, el cuerpo es este estuche de carne y hueso que la Biblia dice que Dios lo formó del polvo de la tierra y que también dice que cuando morimos al polvo volvemos. El espíritu es el aliento de vida que Dios sopló sobre ese muñeco de barro, por así decirlo de una manera, y que cuando morimos, cuando dejamos de existir en esta tierra, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Pero el alma es donde está nuestro yo. Nosotros, cuando Dios creó al hombre, dice que lo creó alma viviente. Entonces, el yo está en el alma. José es un alma viviente que tiene emociones, que tiene intelecto, que tiene sentimientos, que tiene un montón de los atributos del alma. Ahora, cuando un alma está desanimada, es que está mermada en sus capacidades para sentir, capacidades para tomar decisiones, capacidades para amar, está mermada en esas capacidades y hasta puede llegar a la anulación de esas capacidades cuando una persona está que no hace nada, y si no, llega también hasta el suicidio cuando llega a la depresión, ¿no? Esto es algo así, un pantallazo para que entendamos la actividad del alma. Ahora, ¿cómo se llega a que el alma pueda ser minada? Porque el alma recibe información a través de los sentidos, los 5 sentidos, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que gustamos, por lo que olemos y por lo que palpamos, lo que tocamos. Entonces, nuestra alma recibe información del medio en que nos desarrollamos por medio de los 5 sentidos. Entonces, a través de los sentidos llega una información que puede llegar a minar el alma, a minar el ánimo, o sea, la actividad correcta y concreta del alma. No sé si ha quedado claro. Uh-huh. Entonces, ¿y cómo sucede eso de minar el alma? Mira, en estos días me ha sucedido algo que fue lo que me llevó a preparar el tema de hoy, y es que me puse a ver, no tanto porque yo ya la televisión común la veo poco, muy poco, aquel que de repente me ha escuchado alguna vez se da cuenta que tengo en poca estima a la mayoría de los periodistas comunes, porque los veo muy sesgados políticamente hacia un lado o hacia el otro y con, digamos, poca capacidad objetiva, ¿no? Entonces, y veo más bien en redes sociales, pero en las redes sociales también hay de todo. Hay gente centrada, hay gente totalmente descentrada, hay gente que miente con total impunidad, hay gente que los famosos bots, ¿no? que gente que censura, miente, un montón de cosas. Entonces, en un momento me encontré viendo varios reels de una red social donde
precisamente se hablaba de un tema y se mentía, y me di cuenta que todo ese bagaje de mentiras y cosas terminó minando mi ánimo, que me quedé desanimado un poco y dije, joli, ¿cómo es? ¿Cómo afecta todo lo que permitimos que entre a nuestra alma? La afecta de una u otra manera. Entonces tuve que luchar en esa situación y entonces eso me hizo, no es la primera vez, tengo muchos años de vida y unos cuantos años en el Señor, donde me di cuenta que esto es algo que nos pasa a los cristianos, nos pasa a los hijos de Dios, y que debemos aprender a enfrentarnos a este tipo de cosas. Entonces me acordé de lo que sucedía con Nehemías. Y vamos a el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 11 al 20. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Bien, vamos hasta ahí. Recordemos, Nehemías, el pueblo de Israel, como parte de la disciplina de Dios, fue llevado cautivo por 70 años a Babilonia. Entonces Nehemías estaba como cautivo en Babilonia. Lo único que estuvo ejerciendo una función que era copero del rey. Para que entendamos, no era una función muy destacada ni alguien que se pelease por ser copero del rey, porque el copero del rey no era otra cosa, no era el que le servía las copas, era el que probaba las copas, no sea cosa que lo envenenasen al rey. Entonces, si alguien osaba envenenar al rey, el primero que caía era el que probaba las copas y los alimentos. Entonces, para que entendamos, tenían poca expectativa de vida los coperos en aquella época. Por lo tanto, no tenían una función que digamos, uy, qué envidia, está cerca del rey, va a beber mejor vino, va a comer la mejor comida. No, era el que estaba expuesto al veneno. Eran los primeros que estaban expuestos a ese veneno. Por lo tanto, tenemos que entender que cuando Nehemías se preocupó por las noticias que le habían llegado de Jerusalén y de cómo estaba Jerusalén y cómo estaba el pueblo, esa preocupación lo hizo hallar gracia delante de Nabucodonosor, delante del rey. Lo hizo hallar gracia de tal manera que le permitió volver con el propósito de comenzar a reconstruir, ¿no? Entonces, cuando regresó Nehemías a Jerusalén, ahí es donde se desarrolla esta historia. Dice que él con la cabalgadura comienza, y fíjate lo que sigue diciendo. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. ¿Por qué no había lugar para que pasase la cabalgadura? Escombros, donde estaban las grandes piedras de las construcciones, no había manera. Estaba todo derruido y fue conscientemente como él fue para un lado, para el otro, salió por una puerta. No se quedó quieto en un solo lugar. Por lo tanto, no tuvo una visión de la situación pequeña, sino que tuvo una visión global de lo que estaba sucediendo. Continúa. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije, pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Bien, vieron exactamente.
que estaba todo en una situación penosa. Y muchas veces lo que mina nuestra situación es cuando vemos a nuestro alrededor las situaciones que están penosas. Yo creo que todos podemos ver a nuestro alrededor que la situación está penosa debido a una política incompetente, a la corrupción, a los problemas sociales, los problemas culturales. Podemos ver las guerras que están... hoy en día tenemos, por ejemplo, la guerra en Ucrania, que hasta hace unos días parecía que íbamos hacia la paz, pero ahora parece que recrudece. Tenemos los conflictos en Oriente Medio, en Gaza, y si no es en Gaza con los hutíes, y si no ahora con Irán, que está próximo a tener una capacidad del 60% de enriquecimiento de uranio, o sea que está a un par de escalones de poder llegar a enriquecer uranio para hacer bombas atómicas, con todo lo que eso conlleva. Tenemos los rumores de guerras que te dicen que te prepares un kit de supervivencia para 15 días por lo que pueda llegar a pasar. Tenemos la guerra económica entre Estados Unidos, la Unión Europea por un lado, con Rusia por el otro lado, con China por el otro lado, la guerra que hubo, el problema entre Pakistán e India. Bueno, vemos un mundo convulso y vemos una situación que de repente, cuando vemos todo eso, es como cuando Nehemías vio, y los que estaban con Nehemías, vieron la situación en que estaba la ciudad de Jerusalén, derruido por todos lados. Y nosotros creo que mucha gente ve muchas cosas que antes tenían una plena seguridad. Podemos confiar en la justicia y vemos que la justicia está derruida. Podemos confiar en el estado de bienestar y vemos que los estados están derruidos económica y moralmente. Podemos confiar en la paz que hay. Vemos que cada vez hay menos paz y tenemos más potenciales conflictos que hasta hace 10 años. Vemos un montón de situaciones que de repente minan el ánimo, porque yo estoy seguro y que creo que a ti te ocurrirá, José, que estás próximo a ser padre y pensarás, ¿qué mundo? ¿En qué momento traigo un hijo al mundo? ¿No? Sí. Y a muchos le pasará, ¿qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar en medio de esta situación? Porque ese tipo de cosas minan el ánimo, como estoy seguro que a muchos le minará el ánimo de decir toda una vida trabajando para no poder tener una vejez en paz, un montón de cosas. Entonces, lo importante de un líder con la gracia de Dios es que en medio de esa situación, lo que dijo Nehemías. Vuelvo a leerlo, por favor. Versículo 17. Vosotros sí veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. O sea, no se puso una venda para, o como hacen los avestruces que meten la cabeza para no ver el peligro. No, él era consciente de todo lo que había pasado, pero no permitió que su ánimo menguase. Y por lo tanto mantuvo su ánimo y lo que hizo es que animó a otros. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Correcto. Entonces, la circunstancia, yo les dije, nuestra alma recibe información a través de los sentidos, a través de lo que vemos, de lo que oímos, de lo que olfateamos, de lo que gustamos y de lo que tocamos. Entonces, lo que mina nuestro ánimo generalmente va a venir a través de lo que vemos y de lo que oímos. Generalmente va a venir a través de eso. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cómo es
la veracidad que le demos a todas esas informaciones, más que estamos en la era de la posverdad, en la era de los fake news, de los bulos, y que los que dicen que controlan las fake news y los bulos son más buleros y mentirosos que otros. No sé si me entiendes. Uh-huh. Estamos en uno donde la era de la posverdad significa que la verdad no interesa. La verdad no les... no tienen ningún complejo en mentir, mentir y mentir. Entonces, los hijos de Dios, ante eso lo que tenemos que mantenernos firmes en cuanto a la verdad, sí, vale. No me importa cuántos lo digan y cuánto quieran convencer a los demás con las mentiras. Lo que es mentira seguirá siendo mentira y Dios dice, ¡ay! De aquel que a lo bueno dice malo y a lo malo dice bueno. Ay de aquel que a la mentira le dice que es verdad, lo toma por verdad y a la verdad le dice que es mentira. Ay, y esas tonterías, por no decir otra palabra un poco más grosera, de que bueno, esa es tu verdad. No, la verdad es algo objetivo. La verdad, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es algo subjetivo, es algo tremendamente objetivo. Claro, en cuanto las filosofías de este mundo te dicen que tú eres, lo tuyo es subjetivo, es porque ellos se abrogan que tienen la verdad y te la quieren quitar a ti. Como por ejemplo, si tú vas a un debate y dices que eres cristiano, te dicen, bueno, no, tú no puedes participar del debate, tú estás contaminado por tu creencia. ¿Cómo? ¿Y tú no estás contaminado por la tuya? O sea que tú te consideras que eres totalmente limpio y objetivo de tu creencia y me dices a mí que por mi creencia yo no estoy capacitado para opinar ni nada por el estilo. ¿Quién eres? ¿Quién te dio a ti esa capacidad o esa capacidad de poder decidir quién está capacitado o quién no? ¿Quién eres tú para quitarme a mí mi capacidad de opinar? Que en definitiva es lo que el diablo quiere hacer con el pueblo de Dios, encerrarlo en la iglesia y que opine en la iglesia. Por eso les molesta tanto que tenga la posibilidad de emitir su mensaje a través de de la radio y de la televisión o a través de las redes sociales. Gracias a Dios, la libertad de expresión nos faculta para poder emitir nuestra opinión y nuestro mensaje. Pero nos estamos acercando, no sé si tú lo verás de la misma manera, José, a un totalitarismo del pensamiento único, donde cada vez dejan menos resquicios para disentir de ese pensamiento único. Uh-huh. De tal manera que, mira, vamos a continuar, porque ahora, mira lo que pasa en el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. O sea, el tema es, cuando ellos estaban edificando el muro, se acercaron los que se habían apropiado de esa tierra, de ese sitio, y dijeron, ¿quiénes son ustedes para volver a edificar? ¿Que se están rebelando contra el rey de Babilonia? Entonces, te vienen con una serie de argumentos. Primero, acuerden la palabra argumentos.
La Biblia dice que la lucha es una lucha de argumentos. El apóstol Pablo nos dejó muy bien claro, porque hay algunos que dicen, bueno, esta es una historia que ocurrió en el Antiguo Testamento. 1 Corintios 10 dice, y estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, quedaron escritas para que nosotros aprendamos ahora en el Nuevo Testamento. Y el apóstol Pablo enseñó que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes de maldad en las regiones celestes. Y nos enseñó también que la lucha es una lucha de argumentos. Aquí viene el tema. Ellos argumentan que nosotros no tenemos derecho. ¿Quién lo argumenta? Lo argumenta el mundo, que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos derecho a decir o a pensar o a emitir opinión ni nada por el estilo. Pero ¿quién lo dice? El mundo lo dice, todo el mundo. Efesios capítulo 2. ¿Quién dirige la corriente de este mundo? El príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia que antes operaba aún en nosotros, pero que ahora opera en ellos. Entonces, yo no puedo someterme a los dictados de este mundo, porque me estaría sometiendo al príncipe de la potestad del aire. Entonces, Nehemías no se sometió a ni al escarnio público, o sea, a la burla que le estaban haciendo, porque muchas veces la gente es susceptible y su fe y su ánimo queda minado solamente por la burla. Que se te burlen o que te digan, ¿estás haciendo esto? ¿En serio? ¿Tú puedes hacer esto? ¿No te estarás rebelando contra? Sí, me estoy rebelando contra lo que es contra Dios. Entonces, tenemos que tener en cuenta, así empieza a minar el ánimo para que dejemos de edificar el reino, porque tú y yo fuimos llamados a edificar el reino de los cielos. Porque el Señor dijo, id y predicad, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad de enfermos, limpiad leprosos, echar fuera demonios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero cuando estás haciendo eso, seguramente te va a suceder algo que me sucedió a mí de pequeño. Cuando yo era pequeño, era como todo niño, travieso, y no sé si alguna vez te ha sucedido que te encontraste que después de un día de mucha humedad y calor húmedo, te encontraste que al otro día donde había tierra, reventó, saltó hacia arriba un hormiguero. Uh-huh. Entonces me acuerdo una vez fui y le pegué una patada al hormiguero de niño y las hormigas se revolvieron y se me vinieron encima por la pierna y me picaron por todos lados. Claro, cuando uno quiere hacer la voluntad de Dios y cumplir con la gran comisión, evidentemente Sanbalat, Tobías, Gesén, el amonita, todos esos se van a volver en contra, no se van a quedar quietos. Nuestro enemigo, el diablo, no va a estar contento con que tú salgas del pecado, con que comiences a edificar tu familia, con que comiences a servir a Dios para edificar en el reino de los cielos. No va a estar contento. Él te quiere deprimido, derruido, Él te quiere abatido. Entonces va a hacer todo lo posible para eso. Pero nosotros tenemos que entenderlo y guardar nuestro ánimo. Guardar y salvaguardar nuestro ánimo es muy importante. ¿Y con qué dos acusaciones, con qué dos argumentos viene, como bien has dicho, Sanbalat, Tobías y Gesén el árabe, ¿no? Viene, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Qué estamos haciendo? Pues estamos edificando de nuevo el muro. Pero es una pregunta que dice, oye, ¿no sabéis que lo que estáis haciendo es en vano? Ya eso, si no estás bien, tu fe, tu ánimo está bien cimentado, ya te hunde. Sí. ¿No? Es que lo que estás haciendo es una pérdida de tiempo. Y luego dice, ¿os rebeláis contra el rey? Otra pregunta que produciría desánimo. Alguno dirá, oye, es verdad. A ver si el rey va a venir ahora y nos va a meter de esclavo o va a dar una sentencia para que nos mate. O sea, son dos preguntas
que si el pueblo no está animado, qué bueno tener Nehemías entre nosotros, Sí. personas que nos animen, que levanten el ánimo, porque si no fuera por Nehemías, nadie hubiera tomado manos a la obra y nadie se hubiera puesto a trabajar. Pero aquí les viene con estas dos afirmaciones, estas dos preguntas que a muchos le dirán, pues es verdad, Sí. esto me desanima, me mina la moral. Qué bueno es tener líderes que tengan una visión clara de lo que Dios quiere y que no se amilanen ante la situación. La palabra líder es alguien de influencia. Entonces, un líder no viene porque solamente quisiste ponerte, es porque tus actitudes y tu forma de ver las cosas y tu forma de actuar y tus acciones te conforman como el líder de ese grupo. Hay quienes quieren ser líderes porque dicen, yo nací para ser líder. Mira, a mí no me seduce el hecho de que tú hayas nacido para ser líder, ni por tu cara bonita, ni por tu apellido, ni por nada. A mí lo que me seduce es cuál es tu comportamiento y sobre todo en las circunstancias difíciles. Entonces, un líder, necesitamos líderes como Nehemías, no que quieran contemporizar y decir, bueno, no, es que nosotros no fuimos llamados a tener conflictos con esto y con el otro. No, fuimos llamados precisamente a tener confrontación con las tinieblas. Fuimos llamados, es normal que si queremos hacer la voluntad de Dios, tengamos confrontación por parte de las tinieblas. Y muchos dirán, pero no son las tinieblas, bueno, te van a venir las tinieblas a producir persecución a través de los hijos de las tinieblas. No queda otra. Y los hijos de las tinieblas muchas veces van a ser aquellos que supuestamente tendrían que ser los que te cuidasen o los que te dicen, pero son hijos de las tinieblas. Significa que en cualquier momento pueden ser marionetas de Satanás para ir en contra. No queda otra. Es lo que Dios nos enseña. Vamos, terminamos con Nehemías 2. En Nehemías 3, les cuento rápidamente, en Nehemías 3 cuenta cómo el pueblo se puso a trabajar y entonces hace en forma muy meticulosa, cada líder iba de familia, iba con la gente importante de su familia, iba con su gente y se hacía cargo de una parte del muro. Entonces comienza a relatar cómo cada uno se ocupaba diligentemente de una parte del muro. Como cada uno, salvo en una cuestión donde uno hace, fíjate lo que es un mal líder, ¿no? Dice que él no fue ni con su gente importante, pero sí envió a su pueblo. No estaba comprometido con la restauración del muro. Estaba uno en compromiso a medias. Qué importante es, ¿no? Cuando el líder principal no está en lo que y envía a otros. Le pasó a David, ¿no? David en época de guerra tenía que estar con el ejército y se quedó en palacio y mira Sí. lo que sucedió por no estar con su ejército, no estar en la batalla. Ahora, vamos al capítulo 4. Recuerda, el pueblo por la arenga de Nehemías, porque Nehemías les insufló fe, comenzó a trabajar. Pero no esperemos que el diablo se quede. Ay, esta gente se puso a trabajar, ahora están sirviendo a Dios. ¿Qué vamos a hacer? Un conciliábulo de Satanás con sus demonios, tocándose la cabeza y diciendo, ay, ¿qué vamos a hacer contra estos? No. No seamos necios, ni tampoco seamos necios como aquellos que dicen, ay, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no lo quita Satanás del medio? ¿Por qué no...? Mira, no seas necio. Lo que tú quieres es una vida sin problemas. Lo que tú quieres es una vida sin aflicciones. Y la Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. Pero no temas, yo he vencido el mundo. Eso nos tiene que animar. Eso nos tiene que... Un impulso Primero, un impulso, pero por otro lado también centrarnos y dejarnos de niñerías espirituales.
hasta cuando llegue el momento, porque así lo dice la Biblia, llegue un momento donde Satanás será atado por 1000 años y después de esos 1000 años será lanzado al lago de fuego y azufre, pero mientras tanto tendremos que sufrir los embates y soportarlos, como dice en Santiago, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistid al diablo y éste huirá de vosotros. Mientras estemos en esta vida y en esta condición, tendremos que asumir esta realidad. Y qué triste, Carlos y oyentes, espectadores, que esto es lo que se está compartiendo en las iglesias últimamente. Tú puedes, vas a ser bendecido, el Señor te va a prosperar, que sí, pero se está predicando un mensaje sin sufrimiento. Las famosas expresiones de que te conviertes a Cristo y tu vida está resuelta, es un camino de rosas. No, es más, va a ir toda peor, hay cada espina que ni te cuento, pero son las cosas que debemos prepararnos y asumir. Vamos ahora con el capítulo 4, versículo 1 en adelante. Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Fíjate. Se enojó en gran manera. No esperes. Yo siempre les enseño a aquellos que en clases de discipulado, gente que se está preparando para irse de misiones y todo eso, no esperes que tú llegues a un país y te echen la alfombra roja y haya una fanfarria tocando una canción y diciéndote bienvenido. No esperes nada de eso. Cuando llegues a un país o llegues a una región o a un lado a servir al Señor, lo que tienes que esperar es la confrontación espiritual. Tienes que esperar que los Sanbalat de esa zona se levanten contra ti. Si no está sucediendo eso, Carlos, es que no estamos haciendo cosquillas, no estamos haciendo nada al enemigo. No cabe ninguna duda. Si no estamos siendo probados, si no estamos siendo tentados, es que el enemigo está a gusto. Es que el enemigo está viendo que con nosotros puede hacer lo que quiera. Exacto. Sigue, por favor. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubras su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Fíjate lo que hace Nehemías. Primero tenemos que entender, y evidentemente el enemigo va a buscar entorpecer y no se va a quedar contento con la primera o la segunda o la tercera vez. Va a venir por oleadas. Fíjate qué es lo que pasó con Faraón. Cuando Dios envió a Moisés a Faraón, Faraón dijo: ¿qué? ¿Dejarlos ir? ¿Qué hizo? Agravó sobre el pueblo la servidumbre. Después comenzaron las plagas. Y me vas a decir que después de una plaga se ablandó. Quizás momentáneamente el faraón se ablandaba y se sentía derrotado, pero después se montaba en su cólera, en su soberbia y decía: de acá nada. Y tuvieron que venir 10 plagas y destruirlo. O sea, Faraón es símbolo de Satanás, que precisamente él no va a soltar lo que él considera que es de él. Y quería soltar solo a los hombres y a los ancianos, porque así ya les daba un motivo a los hombres y a esos ancianos a volver a por sus esposas, a sus hijos. O sea, claro, que si suelta es porque hay un interés detrás para que tú regreses. Exacto. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Oró. ¿Qué es lo que principalmente tiene que hacer el pueblo de Dios? Aprender a orar y descargarse en Dios en oración.
la manera en que no te minen el alma, porque ese es el tema de hoy, porque no podemos impedir que el diablo haga su trabajo de querer minar nuestra fe, de querer frenarnos. No podemos impedir que él deje de hacer ese trabajo, pero sí lo que podemos impedir que verdaderamente haga efecto ese trabajo de minar nuestra fe y minar nuestro ánimo. ¿Cómo? Aquí lo principal, oró. Oró a Dios y le manifestó, mira lo que están haciendo, mira lo que está sucediendo, en tus manos encomiendo. Oró. ¿Qué es lo que en estos días, ayer precisamente estuve predicando un poco sobre esto y preguntaba, ¿hay reunión de oración aquí? Y me dijeron, no, culto de oración no, pero hay un grupo que se dedica que viene a orar. ¿Y cuántos son? Y uno de los copastores me dice, pocos. Claro, ese es el tema. Ese es el tema. Hay poco tiempo de oración, se valora poco las reuniones o cultos de oración. Las reuniones o cultos de oración a veces se derivan y se desdibujan en reuniones comunes y cuando verdaderamente lo importante es precisamente orar a Dios, enseñar a orar al pueblo. ¿Cuántas veces se enseña a orar? A mí me gusta Miguel Díez, que escribió ese libro, Orar como respirar, porque evidencia que los hijos de Dios tenemos una necesidad prioritaria de orar. ¿Cómo vas a mantener tu fe y tu ánimo si no tienes oración? ¿Cómo? Entonces, una de las cosas es mantener una vida de oración. Aquí oró. Y versículo 6. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Qué tuvo el pueblo? Ánimo para trabajar. ¿Y qué era lo que tenía? ¿Para qué estaban trabajando Sanbalat, Tobías y el amonita? Para desanimar totalmente. Desanimar, minar el ánimo. La forma que tiene Satanás de pararte es minando tu ánimo. Va a trabajar minando tu ánimo. Aquí, Carlos, vemos a un Sanbalat desanimado también, porque dice que se enojó, se enfureció en gran manera porque vio que el pueblo empezaba a edificar el muro. Empezó a desanimarse. Tiene que venir el otro enemigo, Tobías, el amonita, para decir lo que ellos edifican del muro, una zorra, si pasa por encima. Tuvo que animar otro enemigo, o sea, Tobías, a Sanbalat, porque estaba desanimado. No te preocupes, que lo que van a edificar, una zorra, ese animalito pequeño pasa por encima y lo echa abajo. O sea, un enemigo desanimado, tuvo que venir otro para animar un poco ese, como entre ellos, sí. ¿Verdad? El enemigo. Ahora, lo que a mí me importa dejar claro es que la forma de continuar, la forma de que tu iglesia crezca es que tu pueblo, que la gente que Dios puso bajo tu autoridad tengan ánimo para trabajar, tengan ánimo para levantarse cada día, que cada uno de nosotros cuide el ánimo para seguir trabajando y no prestemos atención a lo que nos dicen los Sanbalat, los Tobías, los amonitas de este mundo del siglo XXI, que lo dicen a través de las televisiones, a través de las radios, a través de redes sociales, cosas que nos quieran desanimar. Nosotros, ante las cosas que nos quieran desanimar, tenemos que presentar batalla con los argumentos de lo que Dios dice. Escrito está. Esa es la batalla. Continúa, por favor. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Es la tercera vez que habla en estos, en Nehemías 2 y Nehemías 4, es la tercera vez donde Sanbalat y el resto, y ahora se suman los de Asdod, que eran filisteos, es la tercera vez que leemos que los ven y no pueden creer lo que están haciendo y que se encolerizan y se enfurecen más, que recrudece
la presión. Es la tercera vez que lo leemos. Sí, sí. Continúa, por favor. Y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces conspiraron. Aquel que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y delante de ti caerá. No tiene que pillarnos por sorpresa las conspiraciones. No tiene que pillarnos por sorpresa. Hoy en día se utiliza mucho la palabra conspiranoico, aquel que tiene una cierta paranoia, que ve conspiraciones por todos lados. Mira, yo no voy a ver conspiraciones por todos lados, pero sí en lo espiritual. Aquí me dice que llegado un momento conspiran. Sí. Conspirar es una actividad diabólica que realizan para pararnos. Es una actividad diabólica. Conspirar es una actividad diabólica para dividir una iglesia, para minar la fe de un líder. Conspirar es una actividad diabólica que realizan los hijos de este mundo en contra de del pueblo de Dios, para minar el avance del reino de los cielos. Conspirar es algo que suelen hacer. Por eso, hijos de Dios, jamás debemos participar de ningún tipo de conspiración, porque eso no viene de parte de Dios, no proviene del reino de los cielos, proviene del reino de las tinieblas. De tal manera que el Señor dice, el que conspirare contra ti, lo hará sin mí. Significa que si yo quiero conspirar contra ti, José, Dios no va a estar en ese negocio. Primero. Y segundo, y delante de ti caerá. ¡Wow! Aquí se juntan, Carlos, todos los enemigos. Todos. Sanbalat, Tobías, los árabes, los amonitas y, como bien has dicho, los filisteos, los de Asdod. Y llevándolo a lo profético, dice la palabra que Israel se quedará sola, que todos conspirarán a una contra Israel. Esto está hablando de los tiempos proféticos, esos tiempos que se acercan, ¿no? Eso es algo que veremos pronto. O sea, si ya aquí sucedía que todos los enemigos se ponían de acuerdo para atacar a Jerusalén, ¿qué no vamos a vivir en un futuro? O sea, lo que dice la palabra se cumple y estamos viendo aquí un ejemplo de que hasta el enemigo se junta con otros enemigos para desanimarte. Bien, versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. ¿Qué hicieron? Oramos. ¿Qué hicieron? Oramos. No protestaron, no se desanimaron, no fueron a denunciar ante un concilio o lo que sea, no comenzaron en niñerías ni en tonterías, oraron. Lo que verdaderamente hay que hacer es ponerse en oración de rodillas delante de Dios y clamar a Dios. Continúa. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero ¿Cuál era el objetivo? Yo creo que meterse... Hacer cesar la obra. Meterse desde Ese era el dentro, objetivo. Todo lo otro era una estrategia para hacer cesar la obra. Pero ¿saben cuál es el tema? Aquí dice, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho. A veces hay que entender que en el exceso de trabajo y de cosas viene una debilidad espiritual, que lo que provoca es que en medio, porque ahí subrepticiamente querían meterse el enemigo, entrar por los huecos que no los vea. Cuando tenemos un exceso de trabajo que nos debilita físicamente y nos debilita nuestro tiempo de fortalecernos en el Señor y en el poder de sus fuerzas, quedamos expuestos. Ese cansancio físico y exceso de trabajo puede dejarnos expuestos a no ver la obra de cómo el enemigo está trabajando. Tengamos mucho cuidado en eso. Las pequeñas grietas, ¿verdad? Esas... Tenemos que trabajar, tenemos que servir, hay que ser esforzados, pero
sin descuidar lo importante, lo prioritario, que es la presencia de Dios, orar y buscar de Dios. Continúa. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. O sea, que puso al pueblo a defender y los organizó por familias. Qué importante el altar familiar. Qué importante que en cada iglesia haya una preocupación de que haya familias fuertes espiritualmente. Una familia fuerte. Familias fuertes hacen una iglesia fuerte. Iglesias fuertes bendicen una sociedad y la hacen más fuerte. Pero si en las iglesias permitimos que las familias estén debilitadas y aceptamos modelos de familia que no son lo que Dios quiere, no tendremos esa fuerza. Los puso por familias, el altar familiar, el tiempo de que el sacerdote de la casa le dedique a enseñar a su esposa y a sus hijos las verdades del reino, que sea el que verdaderamente asuma su responsabilidad. Familias, qué importante. Vuelvo a repetir, familias que tengan tiempo de oración y de enseñanza de la palabra de Dios. No esos sacerdotes del hogar que dicen, aquí mando yo, pero que ore ella. Que a los hijos, no, tú enséñale, yo estoy cansado que traigo el dinero a casa. No. Altar familiar importante. Esto, Carlos, me recuerda a Jueces capítulo 2, cuando fallece Josué. Los siguientes versículos dicen así: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová. Esto habla de altar familiar. Una familia que no inculcó a su descendencia los milagros que Jehová había hecho con ellos. Exacto. En el desierto. No había una relación de padre con los hijos de buscar a Dios. No había altar familiar, porque si esos padres hubieran enseñado a sus hijos a buscar a Dios, esos hijos no se hubieran vuelto a los ídolos, porque continúa diciendo que esta generación se volvió a los ídolos y fueron esclavos de sus enemigos, ¿no? Qué importante, como tú bien has dicho, el altar familiar. Es un trabajo de los padres. Proverbios dice que hay que instruir al niño en los caminos del Señor para que cuando sea mayor no se aparte de ellos. Si no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? No cabe ninguna duda. Continúa, por favor. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas. No dar lugar al temor, porque el temor es fe en contra, es duda. Porque el que teme lleva en sí castigo, dice la Biblia. Debemos quitar de nuestra vida el temor al enemigo. El único temor que debemos tener es temor de Dios. Continúa, por favor. Por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Qué importante. Cuando lo entendimos, cuando lo comprendimos, cuando dejamos de prestar atención a las mentiras de afuera, que vienen de afuera, a las amenazas que vienen de afuera, volvimos al muro a trabajar. Continúa. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. O sea, organizó la capacidad de un líder de organizar al pueblo para que en esas circunstancias tan malas ellos no permitiesen minar la fe, y de tal manera que
mientras trabajaban, con una mano trabajaban y con otra tenían la espada. Eso nos habla también de la necesidad de servir a Dios, pero no olvidarnos de la oración, de la palabra, lo básico. Yo sé que hay algunos que dicen, bueno, pero no estás hablando de ninguna otra revelación. No necesitamos más revelaciones, lo que necesitamos es poner por obra lo que ya tenemos escrito y nos fue enseñado. Hay gente que busca nuevas revelaciones. Mira, yo no estoy en contra de nuevas revelaciones, pero pon por obra lo que ya sabemos. Y esto Dios lo tiene mucho en cuenta, porque a Gedeón le dijo, quédate con estos soldados, porque los que llegaron al lago, al estanque, dice que empezaron a beber agua, pero había unos, los fieles, que estaban bebiendo agua, pero con la mano estaban preparada la espada, la tenían a mano por si el enemigo venía. Y aquí vemos que la estrategia es prácticamente la misma. Estás trabajando, pero tienes la mano en el arma, por si el enemigo viene. O sea, que podemos estar trabajando, pero velando, orando. Exacto, velad y orad. Eso dijo Jesús a sus discípulos. Sí, velar y orar. Entonces, no podemos dejar una cosa y la otra y dejar inconcluso. Dios nos está advirtiendo que vienen tiempos difíciles y que vienen tiempos complicados, y lo estamos viendo. Y la mejor manera es no permitir que nos minen el alma, nos minen el ánimo. ¿Y cómo lo hago? En definitiva, valiéndome de las armas principales que Dios nos dejó. Por un lado el ayuno, que no hemos hablado de él, pero la Biblia, la palabra de Dios. Y por otro lado la oración. No, mira, eso de servir o hacer cosas o tener una vida con mucha actividad, pero poco tiempo o poca posibilidad de orar y buscar de Dios, eso tarde o temprano va a traer cansancio y una posibilidad que tu alma sea minada, y como consecuencia la obra que Dios está haciendo a través tuyo quede frenada. Porque el propósito, hemos leído, era que se frene la construcción del muro. Entonces, en esta oportunidad el mensaje es muy sencillo, No permitamos que nuestra alma sea minada, con desánimo, con desaliento, con un montón de cosas. ¿Cómo lo hago? Manteniéndome en fe. ¿Y cómo lo hago? Buscando de Dios. Organizando. Un buen líder tiene que organizar a su pueblo para que su pueblo esté bien alimentado espiritualmente, esté bien alimentado en cuanto al ánimo, para poder seguir trabajando. Recordemos, y el pueblo terminó el trabajo hasta la mitad. No es que quedó truncado, significa que cuando hizo una valoración de los progresos, de los avances, era hasta la mitad. ¿Y por qué llegó hasta ese punto? Porque tuvo ánimo para trabajar. Entonces, es tan importante, no permitamos que minen nuestro ánimo. No permitas que sea minado el ánimo del pueblo sobre el cual Dios te puso a liderar. Y recuerda las palabras de Jesús, tened ánimo. A sus discípulos siempre Jesús les decía, tened ánimo, yo estoy con vosotros, ¿no? Y yo creo que ese puede ser el colofón, la guinda al pastel, ¿no? Estás desanimado, estás pasando por un momento de desánimo en tu vida, hoy Jesús te dice, ten ánimo. Yo estoy contigo. En el mundo, como decía Carlos, vamos a tener aflicción, vamos a desanimarnos, pero confiad, yo he vencido al mundo, yo estoy contigo. Gracias, Carlos, por este tema tan interesante sobre el ánimo. Un placer. Oyentes, espectadores de Radio Solidaria y Solidaria TV, podéis encontrar en este canal de YouTube este mensaje, también en otras plataformas, en iVoox, en Spotify. Podéis encontrar la tertulia también en redes sociales, os las podemos compartir, y qué bueno que tú también puedas hacer como Nehemías, animar a otros. ¿Conoces a personas que están desanimadas? Anímalas con tu testimonio, dales una palabra de ánimo, y sobre todo, como ha dicho Carlos, ora, lee la palabra, ayuna. Nos vemos en una próxima tertulia.